Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Dios dijo: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Gente santa. Hablar de santidad es indispensable porque la relajación moral es global. Si tú mencionas sobre conductas inapropiadas, te ven como una persona intolerante. Algunos dentro de las iglesias evangélicas piensan que es muy difícil la santidad aún en los medios pastorales, pero esta es una mentira de Satanás. Porque nosotros los cristianos tenemos pertenencia, tenemos una identidad. Vivir en el reino de Dios es diferente, porque tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, santo. Y esto es lo que vamos a ver. La Biblia nos dice a nosotros: sed santos porque yo soy santo. El principio que usa el Señor es: si diereis oído a mi voz. Y quiero mencionar 4 obstáculos que se levantan contra la voz de Dios. El primero lo tenemos en 2 de Corintios 10:5. Es muy fácil a veces escuchar más la voz del enemigo que la voz de Dios. Cada día tú escuchas infinidad de conceptos, teorías y argumentos que por la altivez se levantan contra el conocimiento de Dios. No refutarlos nos puede llevar a la desobediencia. Tenemos que derribar esos argumentos. La palabra de Dios nos ha dicho que la palabra de Dios es poderosa para derribarlos, cualquiera que sean los argumentos, y tenemos que sujetarlos, confrontarlos con la Biblia, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Otro de los obstáculos es tener oídos cerrados. Satanás cierra los oídos espirituales y físicos. Aquí lo encontramos en Marcos 7:35. La base: es más fácil tener los oídos abiertos a todo tipo de conversaciones, abiertos a recibir al halago, abiertos al apapacho, pero a veces cerrados a las cosas de Dios. Otro punto es la comezón de oír. 2 de Timoteo 4, 3-4. ¿Cuál es la comezón de oír? Bueno, se hace presente cuando tú crees que necesitas escuchar otras predicaciones que no sean las de tu pastor, y comienza la peregrinación de iglesia en iglesia, o escuchando en las redes sociales infinidad de predicaciones para poder escoger lo que a ti te agrada, lo que tú piensas que es apropiado para ti. Bueno, eso es lo que tú puedes juzgar. Otro punto son los sentidos. 2 de Corintios 11, 3-4 nos muestra que nuestros 5 sentidos pueden ser engañados por el enemigo. Pablo le dijo: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad de Cristo. Mira, siempre hubo y siempre habrá falsos apóstoles, disfrazados como apóstoles de Cristo, pastores, obreros fraudulentos, que predican otro evangelio, otro Jesús, incluso imparten otro espíritu. Dijo Pablo: no es maravilla eso, porque el propio Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí está el peligro. Algunas personas les gusta mucho el alimento chatarra, esos mensajes que les predican los animadores y que les hacen sentir o salir felices y satisfechos con la vida que cada uno lleva. Pero el alimento sólido, dice la palabra del Señor,
que ese es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hebreos 5:14. Por eso el Señor Jesús habló por parábolas. Dijo, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no recibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Aquí se cumple el dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. El mensaje que recibió Isaías, él lo recibió de serafines. En Isaías 6:9 dice que el mensaje fue de esta manera: anda, di a este pueblo, oíd y no entendáis. Esto parece una paradoja, ¿verdad? Oíd y no entendáis. ¿Por qué? Por esos problemas que el ser humano enfrenta, porque no es fácil cuando tú estudias la palabra de Dios aceptar lo que Dios tiene para ti. El mensaje que recibió Isaías fue en una visión donde él tuvo el privilegio de ver al Señor sentado en un trono alto y sublime, y dice que por encima de él había serafines, y estos serafines tenían 6 alas, con 2 cubrían sus cuerpos, sus rostros, con otro su cuerpo, y con las otras 2 alas volaban. Y el uno daba voces al otro diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ellos con reverencia se cubrían completamente ante la santidad de Dios. En Apocalipsis 4:18, la visión de Juan en la iglesia de Patmos es igual. Él también experimentó la presencia santa de Dios. También miró los serafines alabando y adorando, que sin cesar proclamaban, Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso. Bueno, ¿por qué 3 veces santo? Porque santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. La palabra kadosh, que se usa para santo, significa separar de algo. Dios está completamente separado del pecado. Dios quiere que nosotros también estemos separados del pecado. Ese es el puente entre Dios y nosotros. Separarnos del pecado. A Dios no lo podemos comparar con nadie porque Dios no es humano. A veces es difícil comprender su santidad. Pero la santidad es la esencia de Dios. Todo a su alrededor es santo, es limpio, es puro. Su santidad hace que Él esté totalmente alejado de lo terrenal. Pero Él provee lo necesario para que nosotros, los hombres, nos podamos acercar a Él. Los hijos de Leví, ellos fueron apartados y escogidos para el sacerdocio, en lugar de los primogénitos, porque antes los primogénitos estaban dedicados a servir a Dios. ¿Por qué los separó el Señor? Porque se unieron a Moisés para defender la santidad de Dios, más allá del amor a sus propias familias, porque su celo por las cosas de Dios era ardiente, y ellos decidieron obedecer a Dios. Aquí hay un principio, y yo quiero que lo recuerdes muy bien.
Lo que Dios escoge y aparta, Él lo santifica. La tribu de Leví tuvo un llamado especial hacia la santidad y la pureza. Los sacerdotes no podían casarse más que con una mujer virgen. Dios requería que su amor solo se manifestara hacia lo puro, hacia lo santo. Hasta la hija del sacerdote tenía compromiso con Dios de pureza. Y bueno, esto lo puedes encontrar en Levítico 21, del 6 al 9. En el Antiguo Testamento Dios enseñó a los sacerdotes el significado de santidad con ejemplos que ellos experimentaron en carne propia. Cuando 2 hijos de Aarón desobedecieron y descuidaron la santidad de las cosas de Dios, tuvieron que morir. Y esto es lo que habló Jehová después de estos sucesos. Él dijo: en los que a mí se acercan, me santificaré. O sea, Dios se santifica tanto en tu obediencia como en tu desobediencia. En tu obediencia, con la santidad. En la desobediencia, con juicio, porque Dios es justo. La santidad tiene el primer lugar en todo lo relacionado con las cosas de Dios y con todo lo que se ministra para Él. Y el Señor dijo: y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aunque haya juicio, Dios es glorificado. Tiene que ser glorificado en todo porque Él es santo. Ellos eran responsables, me refiero a la tribu de Leví, a los sacerdotes en especial. Eran responsables de la instrucción religiosa y moral. Todo el pueblo tenía que recibir esa enseñanza. Fueron escogidos para que enseñaran los juicios también al pueblo de Israel, y claro que primero se los tenían que enseñar a sus hijos. Deuteronomio 33, 8 al 11 nos enseña sobre esto. Ellos también tenían que enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Ezequiel 44, 23. Los pastores en la actualidad también deben de llenar los requisitos que están en la palabra de Dios. Esos requisitos que confirmen que han sido apartados por Dios para su servicio y que tienen un llamamiento divino. Porque el Señor llamó a los levitas. ¿Dónde están esos requisitos? En 1 Timoteo 3, 2 al 7 y Tito 1, 6 al 9. Aquí nos muestra que Dios nunca ha bajado sus requerimientos, sus expectativas son las mismas. Hoy el cristiano común es visto por Dios como parte de un reino de sacerdotes. Lo vimos anteriormente. Está revestido de la justicia de Cristo y poder presentarnos ante el trono de su gracia como si no existiera ninguna mancha. Eso conlleva mucha responsabilidad. La ventaja de que Cristo, por su obra redentora en la cruz, nos atribuye santidad, nos atribuye de su santidad, nos recuerda lo que dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie puede entrar al reino de los cielos con pecado. Imagínate que un tramposo entrara al reino de los cielos, pues iba a entrar a hacer trampas. Eso es imposible. Las personas no podemos ser santas por nosotros mismos. Lo somos porque Cristo nos compró. Le pertenecemos a Dios y se espera que vivamos para Él. Eso nos dice Romanos 14, 8 al 10. Dice: porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Entonces, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para eso murió. Y para eso resucitó. Y volvió a vivir. Para ser Señor de los muertos como de los que viven.
La santidad no se trata de moralidad, sino de separación, como ya lo vimos, de aborrecer lo que Dios aborrece, de buscar lo que a Dios le agrada. Por eso Romanos 6:22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es nuestro fin, prepararnos para la vida eterna. Dios no puede estar cerca del pecado, ya lo hemos visto y repetido. Hay una separación muy grande entre Él y el pecado. Si nosotros nos apartamos del pecado, al morir, Dios va a ver a Cristo reflejado en nosotros y viviremos para siempre con Él, conforme a ese proyecto que Él tuvo desde el principio de la creación, cuando nos escogió, porque dice la palabra del Señor que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4 y 5:25 al 27 dice que Cristo amó a la iglesia, el cuerpo, a su cuerpo, lo que nosotros entendemos como el cuerpo de Cristo y de donde nosotros somos parte. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola lavado y purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Por último, solo agregaré 1 de Timoteo 4, Dios. Ya vimos que Dios nos escogió y que Dios nos llamó. Dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y 1 de Pedro 1, 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así como los hijos aprenden de los padres a ser parecidos a ellos, así Dios espera que también nosotros lo seamos. Y sus requerimientos son órdenes. Cuando dice sed santos, es una orden. Así la tenemos que entender, porque Él nos ha capacitado para poder ir adelante en santidad. Cada uno tome lo que Dios le enseñe a través de esta meditación. Abramos los oídos a la palabra de Dios. Digamos no a la voz de Satanás. Tú sabes que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad. Rechaza entonces todo pensamiento contrario a este tema. Llévalo a la obediencia a Cristo. Necesitamos reconocer nuestros pecados y nuestras fallas cada día, porque cada día ofendemos a Dios. Necesitamos esperar que cuando muramos, Dios nos mire y vea a Cristo, la esperanza de gloria, y podamos regresar a casa con nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga.